Hola de nuevo, estudiantes del Mateo Molina, en especial hoy a los de segundo de electricidad de la clase de mediciones eléctricas. También a los de último año porque les puede servir el video para la clase de electrónica, pero más me voy a enfocar en los de mediciones eléctricas de segundo año. Ok, primero antes de todo, muchas felicidades en su día, estudiantes en general del Mateo Molina y en especial los de la carrera de electricidad. Pues hoy solamente vamos a hablar de algunos aspectos básicos de algunos instrumentos de medición, generalidades de cada uno de ellos, o al menos de 4 de los que yo tengo en este momento en mi casa, porque recuerden de que no tenemos muchas cosas en el hogar, otras están en el colegio, y otras más adelante les estaré enviando videos desde la computadora de cómo se usan. Ok, vamos a pasar a hablar de algunos de esos elementos que debe de tener, bueno, el básico que debe de tener todo electricista, como siempre se los he dicho a ustedes en el aula de clases, es el multímetro. Hoy vamos a hablar del multímetro de forma generalizada, cómo se usan algunos de los medidores del cual está compuesto todo el multímetro. Ok, antes de empezar por ahí vamos a hablar de una herramienta muy conocida que no tengo, por cierto, no tengo cómo usarlo por el momento porque no tiene baterías y pues con esto de la pandemia no se puede salir mucho para poderla buscar. Pero como generalidad vamos a decir de que este instrumento está diseñado básicamente para medir diámetros exteriores como internos, alturas o profundidades y longitudes. A este se le conoce como pie de rey, que en sí es un calibrador. Ok, ¿cómo se mide un diámetro externo? Se usa de esta manera. De esta forma yo puedo medir cuánto es el diámetro de este marcador. Y lógicamente en la pantalla que está aquí o display me va a decir el en pulgadas o en centímetros o en milímetros cuánto es el valor que corresponde a ese diámetro. Ok, eso para medir diámetros externos. Si voy a medir diámetros internos, por ejemplo, puedo hacer esto. Y aquí, si tuviese una medición de este diámetro, de este círculo que se encuentra aquí, entonces él me marcaría el valor. Ese es un diámetro interno, pero si yo quiero medir la altura, por ejemplo, de esta pieza, una de las formas de medirlo es colocando pie de rey, haciendo esto, y lo que salió acá se va a ver reflejado en un valor en la pantalla o display. Ok, esa es una forma básica. Este es mucho más fácil de utilizar que un analógico, ya que tiene una pantalla digital. Recuerden que dentro de la gama de los instrumentos vamos a tener analógicos y digitales. En el digital es mucho más fácil. En este momento no poseo el analógico, no lo tengo aquí, lo tengo en el taller, pero básicamente este me estaría dando los números sin necesidad de aprenderlo a leer. Vamos a dejar para más adelante o cuando estemos en un curso de embobinado cómo se usa para medir eh, diámetros o grosores más delgados. Por ejemplo, si yo quiero medir el grosor de esta lámina o de esta hoja de papel, vean, coloco esto y me tendría que dar el valor acá. O sea que esto es muy importante para una clase de embobinado, ya que puedo medir los calibres de los conductores haciendo esto. Con esta medición yo puedo colocarlo buscarlo en una tabla en Google y el valor que me mida aquí, el área transversal que me mida, ya sea en pulgadas o centímetros, lo puedo comparar con el de la tabla y aparece un valor ya establecido para poder comprar el conductor en el mercado. Ok, siguiendo con la parte de embobinado, no vamos a hablar de una herramienta básica que toda persona que se dedica a embobinado debe de tenerla. Por ende, los estudiantes pues, deben de conocerla en la clase de medición, que es este instrumento. A este se le llama galga o también calibrador. Este sirve solamente para medir los diámetros de los conductores magnéticos o de cobre
que vienen con un recubrimiento de barniz, que son utilizados solamente para embobinado. O sea que esta es una herramienta básica para todo embobinador. ¿Cómo se utiliza? Él tiene varias ranuras. En cada ranura hay un número por ranura. Si ustedes pueden ver, tengo desde un número 0, que es muy grande, y va bajando, y el grosor va disminuyendo hasta llegar a estas mismas que están por encima de las ranuras de las anteriores. Por ejemplo, vean, empieza desde 0 y llega hasta un número 36. Quiere decir que para el grosor de esta hoja, si fuera el caso, quedaría en alguna de estas ranuras. Pero bueno, no lo voy a hacer. En el caso, por ejemplo, este lápiz, el conductor entra de esta manera, y si ustedes ven, el lápiz solo entra en una de las ranuras. Si este lápiz fuese una varilla de cobre, simbolizaría que sería de número 0 o el calibre sería 0, y si me toca comprarlo en el mercado, iría al lugar donde lo venden y diría, necesito una varilla de cobre número 0. Por ejemplo, si mido este estaño, lo coloco en las ranuras, y si ustedes notan, en una entró y en la otra ya no. Entonces, en el caso del estaño, pues puedo decir que tiene un calibre 18, pero si estamos hablando de un alambre magnético, pues hay que considerar que tienen un recubrimiento de barniz, y pues le podemos hacer una resta al momento de introducirlo en la ranura. Esto solamente para que lo conozcan. Este se le llama calibrador. Ok, nos vamos a ir a uno de los elementos más importantes, o la herramienta más importante que debe poseer un electricista, que es el multímetro. Como verán, yo tengo dos tipos de multímetros, ya que los utilizo para diferentes trabajos. Por ejemplo, si eres un electricista, debes de tener como herramienta principal un tester como este, o un multímetro como este, que te sirva para medir corrientes. A este se le conoce como una tenanza amperimétrica, también es un multímetro, porque tiene, dentro de este multímetro hay varios medidores. Aquí tenemos un medidor de corriente directa, tenemos un medidor un medidor de voltaje de corriente directa, un medidor de voltaje de corriente alterna, tengo para medir resistencia, como también tengo para medir continuidad y diodos. También, como es su función principal, es trabajar como tenaza amperimétrica, o sea que puedo medir altas corrientes, este mide valores desde 2 amperios hasta 400 amperios de corriente alterna. Simboliza que esta es una herramienta que debe tenerla tanto una persona que se dedica a instalar motores, porque debe de medir la cantidad de corriente que pasa por cada una de las líneas para poder estimar el conductor correcto de ese motor, o para una instalación eléctrica general. Esta es la herramienta indicada. Ahora, en mi caso, ¿por qué tengo dos diferentes? Porque pues yo me dedico tanto a la electricidad. Recuerden que igual dando clase me dedico a dar la clase en bobinado, electrónica, pero en mi vida personal también me dedico a hacer trabajos como electricista y como electrónico, aparte que practico el deporte de la robótica, participo en torneos de robótica, entonces pues tengo mi equipo para robótica. Entonces tengo un tester que me sirve mucho más en esa área de la electrónica y la robótica, como este, que también recomiendo que debe ser una herramienta que tengan dentro de su kit de trabajo. Ok, en el caso de este, su función tiene muchas más funciones que la anterior, porque como ya les dije, este es para trabajar en altas corrientes, o sea, para trabajar en potencia media, y pues este es de baja potencia o corriente directa. Por eso tiene muchas más funciones, porque en electrónica se necesitan varios tipos de medidores. Ok, dentro de los medidores de este vamos a tener, igual que el anterior, los básicos que tiene la mayoría de multímetros, que son el voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, el medidor o
de ohmios o el ómetro, que son 3 básicos que tiene cualquier multímetro, que pueden encontrar. Un multímetro de bajo precio lo pueden encontrar en cualquier lugar hasta valores de 100 lempiras, 200 lempiras, 500 lempiras, y les va a traer esas opciones básicas que son el ómetro, voltaje de corriente alterna y corriente directa, y también el amperímetro de corriente directa. En el caso de este también puedo medir voltajes de corriente alterna, con la diferencia que solamente puedo medir hasta 10 amperios de corriente alterna. O sea que no me sirve para medir corriente mayor de 10 amperios. Lo podría dañar. Y no me voy a arriesgar a medir corrientes de 5 o 7 amperios si tengo un amperímetro de corriente alterna. Así que lo dedico más para trabajos de corriente directa. Pero bueno, dentro de las funciones adicionales que tiene, lógicamente, el instrumento, entre más opciones les traiga, simboliza que su precio es mayor. Este oscila en un precio de 1800, 2000 lempiras, igual que este anda en un precio de 2000 lempiras. Ustedes ven, las herramientas eléctricas son algo caras, pero muy necesarias. Recuerden de que son necesarias para el momento de trabajar y tener mayor precisión y eficiencia en su trabajo. Ok, adicionales que no lo tiene el otro multímetro. Tenemos aquí medición de faradios. Puedo medir capacitores de 10 milifaradios. Tengo aquí un megahertz, o sea que tiene un frecuencímetro. Puedo medir frecuencias hasta 1 mega. Puedo medir temperatura, quiere decir que este tiene con él una termocupla, una termocupla para poder medir temperatura en grados Fahrenheit y en grados Celsius. También tengo el amperímetro de corriente directa, que ya lo había dicho, y uno muy importante que no debe de faltar en electrónica, el medidor de transistores. Este medidor de transistores, pues lo coloco en donde dice HFE, que se refiere a la ganancia del transistor. Me puede servir también para medir diodos. Ok, eso como herramienta básica. Ok, vamos a hacer alguna prueba para que puedan ver cómo se usa. Por ejemplo, para los estudiantes de electrónica, vamos a encender. Y aquí tengo algunos dispositivos en la mesa que los vamos a usar. Por ejemplo, si voy a hablar de capacitores, entonces me voy a ir a la escala en donde dice 10 milifaradios. Coloco mi tester en faradios. Aquí me aparece que mide hasta nanofaradios. Voy a encender la pantalla. Tiene esta lucecita para poder trabajar en lugares oscuros. Y como siempre, como todo multímetro, tiene 3 puntos de conexión donde puedo colocar las puntas de medición. 3 agujeros, quiere decir que una se va a alternar de lugar. En donde dice común, siempre voy a colocar la de color negro o que me simboliza tierra o el negativo. En donde dice 10 amperios simboliza que aquí puedo trabajar con el amperímetro, y aquí es donde puedo colocar la roja, pero también este agujero solo me sirve para corriente. Entonces, si trabajo en esta parte de acá, puedo medir diodos, puedo medir continuidad, capacitores, frecuencia, voltios, ohmios, microamperios, miliamperios y temperatura. Entonces quiere decir que si voy a medir cualquier aparato que no tenga que ver nada con corriente, entonces lo voy a hacer acá, o cualquier dispositivo, perdón. Entonces vamos a trabajar con el medidor de capacitores. Haciendo la luz, voy a agarrar un capacitor de los muchos que tengo acá. Como siempre voy a tener que, este es el capacitor, ver la banda. En este caso, como solo voy a medir, pues si lo conecto al contrario, solamente no me va a arrojar ninguna medición. Y está midiendo, y vean, y la medición fue de 1.026 milifaradios.
según la pantalla, 1.026 milifaradios. Ok, ese 1.026 milifaradios, si ustedes recuerdan en la primera clase de mediciones, tengo la respuesta de cuánto realmente es el capacitor. El capacitor pues ya me tiene un valor ahí, solamente quiero comprobar si la medición que me dio el multímetro corresponde a la medición que tiene el capacitor. Entonces, si esa medición de 1.026 milifaradios, yo lo puedo convertir a notación científica y esto sería 1.026 y si le quito esta unidad para convertirlo en notación científica, tendría esto. Recuerden que el mili sería exponente a la 3. Si obtengo eso y yo muevo este punto decimal hacia el final del número, voy a obtener 1026 por 10 a la menos 3 con los dígitos que acabo de correr, que serían 3 más, entonces me sumaría 6. Entonces ahora sería negativo 6. O sea que este negativo 6, si lo convierto en una unidad eléctrica, me quedaría como 1026 microfaradios. Faradios, recuerden que es la unidad de medición del capacitor. Entonces, si nos acercamos al capacitor y vemos el valor, dice aquí 1000 microfaradios y tiene el símbolo del micro y la F y pueden ver el número 1000. Simboliza que la medición que hizo el tester fue correcta. Midió correctamente el capacitor y si arrojó ese valor es porque el capacitor está trabajando bien. Ahora, aparecen 26 microfaradios adicionales, simboliza que no fue exacta la medición, pero recuerden de que en electrónica se manejan tolerancias. Pero si me hubiese dado un valor de 500 microfaradios o no me hubiese arrojado un valor o me hubiese dado un valor del doble del que es, pues podría concluir que el capacitor está dañado. Ok, eso como medición utilizando el capacímetro. Ahora, vamos a utilizar otro instrumento muy ideal para los de electrónica. Vean, para electrónica está súper ideal. Vamos a ver, si lo paso por ejemplo al de diodos, no tengo un diodo de rectificador, pero tengo un LED aquí a mano. En el caso del LED, pues hay una ventaja que cuando yo lo coloco en el anodo y cátodo para los de electrónica, para los de medidas, pues recuerden que lo que interesa es ver qué aparece en la pantalla o qué sucede en el LED. Por ejemplo, el LED, si ustedes notan, enciende cada vez que lo conecto. Simboliza que si encendió, el LED está en buen estado y que donde yo tengo las puntas de mi multímetro conectadas corresponden a la terminal, o sea que esta es la terminal positiva y donde está la negra es la terminal negativa del diodo. Y ya comprobé que el diodo está bueno porque el LED encendió, pero si fuera un diodo rectificador, pues me daría un valor de ganancia en la pantalla. Bueno, aquí de hecho tengo un diodo rectificador, vamos a ver qué ocurre. En este, pues recuerden de que los diodos tienen una banda que me indican el negativo, pero como yo quiero comprobar si está en buen estado, solo estamos en la parte de medición, si ustedes ven no hay ningún valor, por ende podemos concluir que el diodo está en mal estado. Ok, un medidor muy importante por el cual compré es porque trabajo mucho con transistores. Pues a veces tengo que diseñar algunas placas cuando hago placas dedicadas para alguna tarjeta de algún robot. Entonces, dentro del tester, ustedes pueden ver que hay aquí algo que dice NPN y PNP, que es el medidor de transistores. Ese me sirve para saber si estos transistores son NPN o son PNP.
Esto es, pues lo van a entender los de mediciones cuando ya estén en la clase de electrónica, pero estoy hablando como generalidad que este instrumento me sirve para poder medir estos transistores o poder decir si es NPN o PNP y saber para qué lo voy a aplicar, que corresponde a la parte de electrónica. Entonces, ¿cómo se usa el medidor de transistores? Pues me voy en el selector de rango hasta donde dice H, E, y aquí hay unos agujeritos. Hay 4 agujeritos, de los cuales simboliza que este transistor, que tiene 3 patas o 3 terminales metálicas, yo la puedo combinar entre esos agujeritos, y si me da un valor en donde dice beta, ese valor que me arroje es el valor de la ganancia del transistor. Simboliza que ese valor me estaría diciendo a mí si el transistor en primer lugar está en buen estado y qué tipo de transistor es, dependiendo en cuál de los agujeros está. Si yo coloco el transistor en los 3 agujeritos de arriba, quiere decir que para el PNP y NPN comparte 2 de los agujeros. Si yo lo coloco utilizando este de en medio, de color blanco, el transistor sería un NPN. Si trabajo con los que están de color de naranja y utilizo el B, el E o el C, este agujerito de abajo, entonces sería un transistor PNP. Bueno, vamos a ver. Este transistor tiene 4 posiciones, quiere decir que habrá una que va a ser la correcta y me va a decir el nombre de cada una de las terminales del transistor. Vamos a ver entonces. Voy a encender y vamos a empezar. Para este ya no necesito trabajar con estas, entonces lo voy a colocar. Si me da un valor, entonces diré yo, esa es la posición correcta del transistor y sabré qué es. Ok, vean, lo tengo en PNP en una posición. Recuerden, el transistor tiene una parte plana y una parte con una pequeña pancita. La pancita está hacia arriba y no me dio ningún valor. Simboliza que el transistor posiblemente no está bien conectado o no sea PNP, y ahorita vamos a salir de la duda. Ahora tengo el transistor conectado siempre en PNP, pero le di vuelta con la parte plana hacia arriba y veo que en beta, o sea, no paso de 0, simboliza entonces que el transistor ya sé que no es PNP, pero lo voy a comprobar para ver si es NPN. Ahora lo voy a colocar con la pancita hacia arriba o con la parte circular y vamos a ver qué sucede. A veces hay que buscarlo en jueguito y ahí está. Ok, acá aparentemente nos está dando un valor 2. Podría ser que el valor sea real o no. Vamos ahora a darle vuelta para ver qué valor nos da. Al contrario, ahora la parte plana hacia arriba. Parece que... Ojo, y ahora vean algo. Aquí ya me apareció un valor que es más real. En la posición anterior solo me dio un valor 2. Para los transistores la ganancia debe sobrepasar de 50 en adelante, de 50 a 500. Si pasó de 50, yo sé de que esta es su posición correcta. La ganancia es 105 y ya sé que el transistor es un NPN. Si lo agarro de frente, esta fue la posición, simboliza que esta pata de acá o esta terminal es el emisor, esta es la base y este es el colector del transistor. Muy importante. Ya ahora determiné el tipo de transistor que estaba utilizando. Ok, estudiantes, solamente pues recuerden que ustedes deben de profundizar más sobre el tema. Ustedes ya, la mayoría tienen su propio multímetro. Investiguen mucho sobre él, traten de entenderle. Cualquier duda que tengan sobre su multímetro, háganmelo saber por medio del WhatsApp. Ustedes tienen mi número, o mándenme un mensaje al canal, yo lo leeré y con gusto yo les voy a responder todas sus dudas. Más adelante les estaré enviando otro tipo de material, como por ejemplo dedicaré un video solamente para hablar del osciloscopio. Nada más que lo voy a hacer en forma simulada, trabajando con algunos diodos, para que puedan ver la función principal de un osciloscopio, para medir cómo se mide
en el campo ya trabajando. Ok, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima.